Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este curso de acerca de los relevadores de seguridad, específicamente de la familia Pino Sigma. Me presento, un servidor como moderador de este en vivo, el ingeniero Luis Ayala. Soy parte del grupo de aplicaciones. Llevo alrededor de 3 años y medio trabajando aquí con PILS. Yo me voy a estar encargando acerca de cualquier duda que tengan en el chat. Las vamos a estar respondiendo de forma escrita o en su defecto las estaremos mencionando en el espacio de preguntas y respuestas asignadas. Les estaré publicando en el chat un link para poder generar el registro a lo que es la presentación. Muy importante, la presentación se les estará enviando en formato digital, en PDF, a los correos electrónicos que escriban en el registro de Forms. Así que es muy importante que se registren. De esta forma van a tener acceso a toda la información que se presente el día de hoy. Como ponente de esta presentación es la ingeniero Denise Hernández y también estará apoyándonos el ingeniero Israel Hernández. Les cedo los micrófonos, chicos. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Les agradecemos mucho a las personas que estuvieron participando con nosotros en el mes pasado en estos webinars. Ahora vamos a empezar pues una nueva temporada de los mismos. Recuerden que si alguno no pudieron estar presentes con nosotros, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí podrán encontrar todos los webinars anteriores de producto y de algunos del software, por ejemplo, Pascal. Muchas gracias nuevamente. Vamos a esperar unos pocos minutos para que puedan conectarse más personas. En punto de las 10:05 de la mañana comenzamos. Les agradecemos mucho su asistencia a todas las personas que se conectan directamente desde la República Mexicana o bien de algún país de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su asistencia y bienvenidos nuevamente. Este webinar fue un webinar reprogramado de mayo porque, bueno, en ese momento algunos de los que nos acompañaron recordarán que por ahí hubo un pequeño detalle con la plataforma que no nos permitía iniciar la sesión. Entonces, bueno, este va a ser digamos, una nueva oportunidad para poder aprender sobre los relevadores de seguridad. Como decía Luis Ayala, en específico vamos a revisar nuestro apartado de Pino Sigma, pero no sin antes recordar pues los conceptos básicos de un relevador de seguridad, a diferencia de los relevadores de control. Cualquier duda o pregunta, por favor, bueno, lo tenemos ahí en la parte del chat. Cualquier duda, déjenosla saber, cualquier comentario y de igual manera, para que se puedan registrar en el link y podamos enviarles esta información de manera digital. En el caso de que al final de la sesión existan preguntas y respuestas, que no se hayan podido responder, también esas respuestas se estarán enviando junto con la presentación a los correos electrónicos que ustedes nos compartan en el link de registro. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos con los relevadores Sigma o un poco sobre el origen de estos relevadores Sigma. Como bien ustedes saben, pues los relevadores de seguridad
el primer relevador, que fue el Pinos Clásico en 1987, fue el primer relevador de parada de emergencia para proteger a la persona que estuviera interactuando con la máquina. A partir de ahí, bueno, pues Pinos se convirtió en un sinónimo de relevadores de seguridad, y bueno, de ahí no nos quedó más que continuar avanzando y desarrollando otras tecnologías para poder ofrecer una solución completa. Como ustedes verán, pues pasaron varios años para que nosotros pudiéramos tener la funcionalidad del Pinos Sigma, a diferencia del Pinos clásico. Bueno, pues obviamente ya es muchísimo más compacto, a pesar de que pueden hacer las mismas funciones en algunos casos, pues este ya es mucho más compacto, ya es una versión muchísimo más sencilla, en la cual pues nosotros no dejamos de lado la parte de la seguridad. Sin embargo, bueno, ahora ya tenemos estas nuevas versiones. Como podrán ver, también nuestro catálogo de relevadores pues es bastante amplio, dependiendo de las funciones que nosotros queramos cubrir. Y bueno, el Performance Level, básicamente todos entran en el Performance Level E o SIL 3 para máxima protección de nuestras máquinas. ¿Dónde podemos nosotros tener estos relevadores? Pues básicamente en cada una de las partes de nuestra maquinaria. Si bien necesitamos monitorear posición, velocidades, tener presentes dispositivos de seguridad como lo son cortinas, mandos bimanuales, tapetes, faros de emergencia, sensores para puertas, etcétera, bueno, podemos ocupar este tipo o esta gama de relevadores de seguridad. En el caso de los Sigma, bueno, cada uno de los Sigma o cada modelo está diseñado o especificado para diferentes equipos de seguridad. En este caso, bueno, sí me gustaría que pudiéramos ver la diferencia de lo que es un relevador de control a un relevador de seguridad. El relevador de control en algunas ocasiones pues es confundido, o nos han llegado a solicitar digamos un cruce o una homologación de un relevador de control a un relevador de seguridad. De pronto pues comentamos que no hay como un cruce directo, ¿no? La razón, bueno, pues es que el relevador de control pues únicamente nosotros energizamos una bobina en el que cerramos o abrimos un contacto. En algunas ocasiones también existen relevadores de control que pueden tener contactos abiertos y cerrados. Sin embargo, a diferencia de los relevadores de seguridad, como ustedes lo están viendo directamente en su pantalla, bueno, en el relevador de seguridad básicamente tenemos como un doble de todo. Tenemos dos bobinas que son energizadas, y bueno, tenemos la parte de los contactos mecánicamente ligados o de guía forzada, que son contactos seguros, a diferencia, por ejemplo, a diferencia de este contacto que es único, nosotros como contactos de seguridad tenemos dos contactos de seguridad que esta guía punteada me puede indicar que son mecánicamente ligados o de guía forzada. También tenemos un contacto auxiliar, el cual me va a dar el retorno hacia mi control, digamos hacia mi PLC, que este relevador está activo, o digamos, me va a dar el estado de estos contactos. Ahora, en este ejemplo, esta parte de aquí son unas cortinas. Me van a dar, o digamos que vamos a tener estas entradas seguras para yo poder estar monitoreando mi dispositivo de seguridad. Entonces, al tener todo este tipo de elementos, pues un relevador de seguridad se vuelve más complejo que un simple relevador de control. Eso sí es bien importante, porque bueno, de repente tenemos la ideología de que por meter un relevador ya podemos estar cumpliendo con la parte de los performance level. Ahí sí me gustaría también recordar la parte de qué es un performance level y cómo se va a determinar este rango de la seguridad.
A partir de la normativa 13849-1, que es la normativa relacionada a la seguridad en maquinaria, en el anexo A nos dice o nos muestra cómo vamos a determinar la severidad del daño en una máquina. Esto, recuerden, se los puede dar una persona certificada por, bueno, en el caso de nosotros como PILS, nuestros ingenieros están certificados por TVNOR. Y bueno, a partir de ello, ellos hacen un análisis de riesgo en donde van determinando o descartando por opciones dependiendo de la aplicación. Es importante que recuerden que dentro de una misma línea puede haber diferentes aplicaciones y podemos alcanzar diferentes niveles de performance. Comenzamos con la severidad de la lesión. Dependiendo de la severidad de la lesión, va a ser hacia donde se va a inclinar nuestra necesidad. Si es una lesión leve, hablemos, por ejemplo, de un machucón o de un pequeño corte en un dedo, algo superficial, pues bueno, vamos a determinar. En el caso, por ejemplo, de una lesión grave o irreversible, pues obviamente es la amputación de algún miembro o incluso un deceso. A partir de ahí nosotros vamos a determinar si la frecuencia de exposición ante ese riesgo es muy frecuente o es poco frecuente. En el caso, por ejemplo, del F1, pues como dice ahí, es de raras veces hasta a menudo. En algunas ocasiones hay máquinas que ustedes llegan, pueden poner o cambiar la parte del material que entra, sale, ponen a la máquina a hacer su ciclo y se retiran de esa parte hasta que no termina la máquina de hacer su operación. En ese caso, bueno, no tenemos tanta interacción con la máquina. En el caso, por ejemplo, del F2, digamos que a lo mejor son algunas prensas en las que están entrando y saliendo material y nosotros tenemos que estarlo retirando, algún tipo de cortadora o dobladora donde normalmente estamos ahí presentes. Entonces, casi todo nuestro turno estamos básicamente en la máquina. Después de que nosotros determinamos esta parte, pues tenemos la probabilidad de evitar el peligro. En el caso, por ejemplo, del apenas posible, sería básicamente el mismo ejemplo de la pasada, pues digamos que no podemos evitarlo porque estamos directamente a pie de máquina. Por eso nosotros vamos a determinar que si estamos en una dobladora, en una prensa, en una cortadora, pues obviamente nuestro riesgo es muy alto. La prensa, la dobladora, la cortadora nos puede desprender de algún miembro de nuestro cuerpo o bien pues incluso llegar a ser una fatalidad. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar que siguiendo todos estos pasos, determinamos que es una máquina de alto riesgo donde vamos a entrar en un performance level. Para nosotros poder cumplir ese performance level necesitamos cumplir con ciertas características. Estas características pues entran, digamos, en esta parte de los conceptos que son la redundancia, que quiere decir que vamos a tener dos canales en un mismo dispositivo de seguridad para que nosotros podamos determinar o para que el dispositivo pueda mantenerse funcionando aun cuando haya detectado una falla. También el dispositivo debe tener un autodiagnóstico para saber cuando, si hay alguna falla, ya sea en el dispositivo como tal o en el elemento de seguridad, pueda ser capaz de detectar que está fallando. Después, la parte de la diversidad. Ahí en la parte, por ejemplo, de componentes electrónicos, si ustedes ven internamente un relevador de seguridad, un PLC, un relevador configurable, normalmente si tienen, digamos, contactos secos o en el caso de los PLCs, sus procesadores son de dos fabricantes diferentes. Esto quiere decir que diversificamos la parte de los componentes para que siempre exista uno de respaldo y no, digamos, fallen los dos por la misma causa. Entonces, siempre va a estar un dispositivo igual o un elemento dentro de los relevadores que sean la misma funcionalidad, pero de diferentes fabricantes. Y bueno, en el caso de la falla, si llegara a suscitarse,
pues el dispositivo debe de prevenir este restablecimiento de la máquina hasta que no, si el operador no está consciente de hacer este restablecimiento, o bien si el dispositivo detecta una falla y la persona llega a restablecer el dispositivo no se restablece hasta que la falla no haya sido completamente restaurada. Ahora también vamos a entrar un poco en la parte de los circuitos básicos de seguridad. Aquí vamos a ver un poco la diferencia de las diferentes conexiones o cómo vamos a lograr estas conexiones de seguridad. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros paros de emergencia, nuestro botón de arranque, un relevador de control y una máquina. Podemos decir que es un motor, por ejemplo. En este caso, bueno, es un solo canal. A pesar de que tenemos nuestros dispositivos de seguridad, bueno, si el día de mañana nosotros tenemos algún incidente, pues la debilidad es que nuestro relevador puede quedarse pegado y, bueno, ya no tendríamos como manera de parar el motor, ¿no? Entonces, en este tipo de circuitos, nosotros estamos alcanzando una categoría B o 1. Después, bueno, si tuviéramos, ¿qué pasa si aumentamos o ya metemos la parte de un, digamos, doble relevador? Seguimos teniendo un solo canal. Ya tenemos, sí, efectivamente, una dualidad o una redundancia en relevadores. Y, bueno, ya tenemos esta parte de dos contactos, ¿no? Ya tenemos dos salidas de contactos, pero la debilidad es que seguimos teniendo esa acumulación de errores. A fin de cuentas, si un contacto se me queda pegado, básicamente tengo el circuito anterior. Entonces, en esta parte voy acumulando errores a medida de que si llega a suscitarse otro incidente y el otro contacto también se llega a quedar pegado, pues básicamente me quedo en la misma categoría. Después, bueno, tenemos este otro ejemplo en donde, bueno, ya tenemos un doble canal, efectivamente. Ya tenemos esos relevadores redundantes que son, pues, obviamente en paralelo. Aquí la debilidad, digamos que sigue siendo la misma acumulación de errores y, bueno, a pesar de que uno pueda llegar a fallar, ¿qué tan probable es que llegue a pasar el otro? Realmente, si se dan cuenta, son los mismos circuitos anteriores, aun cuando ya tenemos un doble canal. La acumulación de errores permanece o queda presente, por lo tanto, pues de momento no podemos aumentar esa categoría B o 1. ¿Dónde va a estar la diferencia de que yo pueda subir también en este tipo de categorías? Bueno, va a ser en la parte de los dispositivos de guía forzada o guía positiva, que son relevadores electromecánicos, que la particularidad de este tipo de relevadores es que los contactos de guía positiva, toda la vida útil de este dispositivo, los contactos nunca van a estar cerrados al mismo tiempo. Para hacerlo un poquito más visual, si nosotros aquí tenemos un relevador estándar, por ejemplo, como el que les mostraba al principio, de un solo contacto o de un contacto abierto y uno cerrado, pues digamos que cuando nosotros energizamos, la intención es que estos contactos, bueno, puedan ser cambiantes. Al ser un dispositivo estándar, si alguno de los dos se llega a quedar pegado, pues el otro va a compartir la misma, digamos, la misma función, ¿no? Los dos van a quedar pegados. Entonces, bueno, un relevador estándar, como ven, no me sirve para mis funciones de seguridad. En el caso de un relevador también estándar un relevador de seguridad, pero que no sea de guía forzada, si nosotros tenemos el relevador desenergizado, bueno, mantenemos los dos contactos abiertos y el cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo energizo mi relevador, cambian de estado los contactos. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, estas pequeñas guías de empuje hacen que los contactos cambien mecánicamente cuando la bobina es energizada. Ahora, si yo llego a tener por alguna situación una sobrecorriente, pues las placas pueden llegar a quedarse pegadas. Y si se dan cuenta, en esta parte,
pues ya este contacto quedó cerrado, como en un inicio. El soldado pues quedó, digamos, completamente pegado y el abierto regresó a su posición original cuando el relevador ya se desenergizó. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la guía forzada o la guía positiva? Para empezar, tenemos tanto una guía de empuje como una guía de regreso. Esa, digamos, que es nuestra principal característica. Y en funcionamiento, por ejemplo, aquí en la parte cuando están desenergizados, el relevador está desenergizado, tenemos los dos contactos normalmente abiertos, tenemos un contacto normalmente cerrado. Ahora, funcionalmente, si energizamos, pues pasa exactamente lo mismo, los dos abiertos se cierran, el cerrado se abre, pero si nosotros llegáramos a tener alguna sobrecorriente donde uno de los dos se quedó, digamos, pegado, la intención de este relevador es que, bueno, básicamente se queda cuando se bota, cuando se desenergiza, los otros contactos mantienen su última posición. Al no cambiar o al no regresar de abierto a cerrado, pues el abierto permanece cerrado y el cerrado permanece abierto. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder detectar esa falla, ya que si el relevador ya está desenergizado y conservaron su última posición, tenemos una falla presente en el relevador. Ahora, también vamos a ver en esta parte ya un circuito con relevadores electromecánicos. Si se dan cuenta, bueno, ahí ya tenemos la parte de los dos contactos cerrados, dos contactos abiertos y un contacto cerrado. Esto está referenciado netamente a un paro de emergencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llegamos a tener esa, digamos, esa parte de que se queda pegado un contacto? Pues bueno, el sistema no va a poder ser reseteado a menos que los relevadores, que dos de los contactos se puedan abrir. Y bueno, el relevador 3 o el contacto 3 proporciona un antienclavamiento. Ahora sí, tenemos una categoría más elevada, sin embargo, pues todavía podemos tener esa acumulación de fallas con este tipo de contactos. Algo muy importante que me gustaría también, que me gustaría que pusieran un poco de atención, es en la parte de la alimentación. Aquí yo tengo una alimentación a 120 volts de corriente alterna. A diferencia de los circuitos de seguridad, de máxima seguridad, mi alimentación ya va por corriente directa. Esto quiere decir que yo ya tengo la capacidad de ver por doble vía en donde puedo detectar una falla, ¿no? Entonces, en esta parte, pues los cortocircuitos, para empezar, sí vamos a poder detectar dónde están, porque, bueno, un canal va a ser a 24 volts, otro canal va a ser a 0 volts. Por lo tanto, si hay un corto, si hay un puente, etcétera, muy fácilmente lo voy a poder detectar por este cambio de, digamos, de voltajes. Si yo aquí ya tengo, pues digamos, una parte, digamos, de un contacto se vuelve a quedar pegado, a partir de eso, pues obviamente entra al contrario el contacto de guía forzada, por lo tanto yo ya voy a poder desenergizar este tipo de máquinas. Por lo tanto, estamos ya alcanzando una categoría 4, entonces recuerden que esta parte del doble canal es súper importante. Ahora, por dentro, digamos que los relevadores electromecánicos, pues tienen, si bien su alimentación es de corriente alterna, internamente todos los relevadores de seguridad deben de cambiar a 24 volts para nosotros poder hacer este cambio. En algunas ocasiones ustedes pedirán que se suministre un relevador a 110, 240, 480, etcétera, pero bueno, internamente este tipo de relevadores tiene ese transformador para poder hacer el cambio de corriente alterna a corriente directa y ocupar 24 volts. Ahora, si nosotros hacemos una conexión de un paro de emergencia, pues tenemos un canal
en uno de los contactos y otro canal en otro de los contactos. También es importante que para la parte de la categoría más alta podamos tener un botón de reset. Después, bueno, vienen nuestros contactos de seguridad. Recuerden que son mecánicamente ligados o de guía forzada. Podemos tener, dependiendo obviamente del modelo del relevador, 2 o 3. Y aparte tenemos un contacto auxiliar. En algunas ocasiones, este contacto auxiliar, lo ideal es que se mande pues al control, a la parte de control, para notificar únicamente que el cambio de estado, o si hay alguna falla, por ejemplo, en el relevador de seguridad, pues la parte de control es consciente de eso, ¿no? Realmente la parte de control no debe de tener injerencia en la seguridad, por lo tanto, únicamente digamos que estamos avisando qué es lo que está pasando con nuestro relevador de seguridad. También, bueno, la parte de internamente, para poder cumplir digamos, todas estos conceptos que yo les acabo de mencionar, pues es importante que ubiquemos cuáles son los elementos internos de nuestro elevador. En el caso, por ejemplo, donde nosotros conectemos un paro de emergencia, tenemos la parte de las entradas, como bien les había comentado, por medio de un doble canal. Después tenemos presente el reset y tenemos nuestra señal auxiliar. Aquí nosotros ya tenemos, bueno, nuestras salidas seguras, que son las azules, son nuestros contactos seguros, pero aquí estamos cumpliendo con diversidad, porque tenemos ambos canales. Y tenemos, bueno, en esos ambos canales o dos canales, cada uno de esos canales, si recuerdan, les comenté que los contactos o el relevador, el procesador, etcétera, deben de ser de dos fabricantes diferentes. Aquí ya estamos cumpliendo esa parte. Tenemos la redundancia, el paro de emergencia tiene dos canales, los contactos tenemos dos canales y tenemos dos, digamos, contactores a la salida. Todo recuerden que nosotros tenemos una línea de seguridad que es entrada, lógica y salida. Entonces, la entrada es nuestro paro de emergencia, nuestra lógica o nuestro control son los contactos del relevador y nuestra salida pues son los contactores. En este caso, pues estamos cumpliendo toda la línea de la seguridad porque toda tiene dos canales y el monitoreo lo va a estar haciendo directamente el relevador de seguridad. Ahora vamos a entrar a la parte de los relevadores Sigma. Como les decía en un inicio, pues el primer relevador fue el Pinos clásico hasta 2006, que salió el relevador Pinos Sigma. Esos son todos nuestros otros relevadores. Después del 2006, pues vienen otro tipo de relevadores también, como el Pinos Multi 2, que ya tuvimos oportunidad de ver un webinar de este estilo. Ahora, ¿cuáles son los detalles o los puntos importantes cuando nosotros vayamos a seleccionar algún tipo de relevador electromecánico? Pues primero conocer la aplicación. ¿Qué aplicación o qué área o qué, digamos, dispositivo de entrada voy a poner en mi relevador? Esto es súper importante porque dependiendo del tipo de salida que tenga nuestro dispositivo de entrada, no es lo mismo contactos secos, por ejemplo, de un paro de emergencia, a las salidas OSSD de una cortina de luz o de un escáner, incluso de algún sensor codificado. Este tipo de salidas, pues ya son salidas, digamos, de 24 volts con una cierta frecuencia, que por lo tanto el relevador de seguridad necesita otro tipo de entradas. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos la aplicación para poder determinar qué dispositivo podemos ocupar. Después, ¿cuántos contactos vamos a ocupar? En algunas ocasiones piden 2, a veces 3 contactos seguros, y también necesitamos saber cuántos contactos auxiliares necesitamos, si necesitamos salidas, digamos, no seguras,
o también la capacidad de corriente que puedan llegar a tener este tipo de dispositivos. Hay algunos relevadores que tienen salidas a semiconductor, algunas pues no son de seguridad, algunas lo son, en el caso por ejemplo del multi, pero pues la corriente que otorgan es muy baja. Entonces también necesitamos saber qué corriente es la que vamos a ocupar para seleccionar ese tipo de relevador. De igual manera, como les decía, pues la tensión de alimentación. Ustedes pueden tener corriente alterna para alimentar su relevador de seguridad, pero pues internamente todos van a estar a 24 volts. También necesitamos conocer la categoría que ustedes van a alcanzar dependiendo del análisis de riesgo que pues determine la persona certificada, o bien si es una sustitución, una homologación, cruce o algo, pues necesitamos saber el modelo del anterior, el tipo de conexión y no pues la aplicación, ¿no? Para poder ofrecer una propuesta. Y finalmente, pues las dimensiones del relevador y los bornes. Existen algunos que son, digamos, bornes de resorte, bornes de tornillo, etcétera. Si bien hay algunos un poco más grandes, hay algunos más estrechos, pues necesitamos no sobrepasar los que sean, digamos, pequeños. Vamos a ver esta última parte teórica para pasar a una pequeña parte práctica. Bueno, la parte de los relevadores Sigma, que son nuestros relevadores electromecánicos, la intención pues obviamente es hacerlos mucho más compactos sin dejar de lado la parte de la funcionalidad. Son, a diferencia de los X o de los clásicos, llegan a ser hasta un 50% más delgados para que ustedes puedan hacer el montaje y bueno, el espacio en el tablero no sea demasiado. El montaje es como todo sobre riel DIN. Y bueno, contamos con diferentes modelos o los modelos básicos, que es del S1 al S6.1. Aquí, como podrán darse cuenta, únicamente, por ejemplo, el S1, ahí es bien importante la aplicación porque, bueno, tenemos para revisión de puertas, lo que son interlocks, y paros de emergencia, con 2 contactos. Nos brincamos al segundo modelo, sigue siendo para las mismas aplicaciones, pero ya con 3 contactos. Aquí es donde vamos a tener esta diferencia porque a partir del S3 ya tenemos la funcionalidad de las cortinas, aparte de las puertas y de los paros de emergencia, lo que cambian son la cantidad de contactos. Entre el 4 y el 4.1, si se dan cuenta, tiene para las mismas aplicaciones y la misma cantidad de contactos. Este está diseñado para lugares un poco más calientes. Tiene una resistencia de temperatura más elevada, porque bueno, a veces hay ese tipo de ambientes donde pues las temperaturas estándar no son lo más conveniente. Después tenemos el S5, que pues es ya con señales temporizadas, es exactamente las mismas funcionalidades o los podemos poner en las mismas aplicaciones, sin embargo ya es temporizado. Y en el caso del S6, pues la única función que cumple es el mando bimanual. Todas estas señales, pues sí son, digamos, diferentes. No puedo conectar unas cortinas a un relevador de mando bimanual porque lo que espera o la entrada que está esperando el relevador, pues es completamente diferente. De igual manera, el 6.1 es para ambientes un poco más cálidos, por así decirlo. Pero también tengo ampliaciones de contactos. Si yo quisiera tener más contactos en mis salidas, bueno, dependiendo de la necesidad, tengo estos otros modelos de ampliación. Ahorita vamos a ver cómo se conectan. Aparte de esos, tenemos algunos especiales, como es el caso, por ejemplo, del S30, que ya tuvimos un webinar específicamente de esto. Si ustedes se lo perdieron, lo pueden encontrar en la página de YouTube, que este relevador es un relevador de monitor de velocidad segura. Podemos ocuparlo ya sea con encoders o con
sensores de proximidad. En el caso de los sensores inductivos, nosotros lo montamos directamente en las entradas físicas de nuestro dispositivo. En el caso de que sea un encoder, lo metemos con un RJ45. Aquí es donde vamos a poder visualizar un poco más la diferencia de lo que era el primer relevador de paro de emergencia a un relevador Sigma, que también podemos ocupar netamente para un paro de emergencia. Como ven, pues básicamente está aprobado porque ingrese en prácticamente todo el mundo. Y pues cumplimos con las aprobaciones, por ejemplo, en el caso de que les puse de la ISO 13849, perdón, alcanzando la categoría 4 y el Performance Level E o SIL 3, que básicamente nos dice que cumplimos todas, bueno, el nivel más alto de la seguridad. Ahora, nosotros podemos hacer o ensamblar rápidamente nuestro dispositivo base con nuestra ampliación de contactos por medio de este pequeño puente que viene suministrado con la ampliación de contactos. En la parte de los bornes tenemos bornes de resorte, lo cual les es muchísimo más fácil, digamos, ingresar los cables. Nosotros lo recomendamos también en aplicaciones donde hay bastante vibración, ya que a diferencia de los bornes, digamos, de tornillo, pues con la vibración, como a fin de cuentas es un movimiento mecánico, puede llegar a aflojar los tornillos. Entonces, en ese tipo de aplicaciones nosotros recomendamos los de resorte. Tenemos los pequeños potenciómetros donde nosotros vamos a determinar la funcionalidad de los resets, timers, si vamos a tener un canal o dos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más de cerca. En este caso son la parte de los potenciómetros que les comentaba. En algunas ocasiones, cuando ya tenemos funciones de retardo, ya tenemos un tercer potenciómetro donde vamos a poder hacer un segundo y tercer potenciómetro donde vamos a poder poner la parte de del tiempo que vamos a ocupar. En esta parte nosotros vamos a seleccionar el tiempo que van a tener de retardo a la conexión o a la desconexión nuestras señales, que pueden ir desde los 0 hasta los 300 segundos. Y aparte, en la primera opción, de hecho aquí está un poquito más gráfica, o bueno, un poquito más de cerca, porque aquí no se alcanza a apreciar tanto. Ahí vamos a seleccionar si nuestro reset, por ejemplo, es automático, es manual o es supervisado. En el caso también de si nosotros vamos a ocuparlo a un canal o a dos canales. Aquí sí me gustaría tener este pequeño momento para comentar cuáles son las diferencias de estos resets. Pues ustedes saben que el reset automático, en cuanto a las señales del dispositivo de entrada están correctos, pues el relevador se restablece y vuelve a mandar nuestras señales de seguridad. Después el reset manual, pues digamos que es como un flanco de subida. Si ustedes presionan el botón, en ese momento se va a mandar la señal para que se restablezca nuestro dispositivo. Por lo tanto, digamos que ya la parte del reset monitoreado manual también va a depender de las categorías de seguridad, o también todo esto va relacionado, ya que este es un flanco de subida y bajada. Esto quiere decir que si yo presiono el botón, no voy a tener una señal de restablecimiento hasta que yo no retire el dedo del botón. A diferencia del anterior, al momento que yo lo presiono, manda el restablecimiento, y aquí está el momento en que yo suelto el botón. No solamente es presionarlo, sino poderlo soltar. Y después también tenemos las funciones de prueba de arranque. Estas, bueno, normalmente es para revisar si los dispositivos están funcionando de manera correcta, en específico con las puertas de seguridad, pues digamos que las tenemos que abrir y cerrar para que esta señal le llegue al relevador y pueda comprobar que el dispositivo está funcionando correctamente. Aquí también vamos a determinar si
vamos a ocupar, como les decía al principio, de un lado, de su lado izquierdo o de su lado derecho, vamos a determinar si es una función monocanal o bicanal. Ahí es donde lo vamos a seleccionar. Si tuviéramos una opción bicanal, que sería de la parte derecha, vamos a seleccionar incluso, no sé, un reset supervisado, y bueno, todo estaría siendo manipulado por estos pequeños potenciómetros. Me voy a ir un poquito más rápido porque tenemos que ver la parte práctica. Aquí tenemos este segurito para que si ya se quedó establecido esta parte, pues nosotros lo podamos bloquear con algún pequeño candado, etcétera, para que no puedan tener un libre acceso y poder controlar o cambiar la parte de los relevadores de seguridad y no podamos tener algún incidente por la manipulación de este relevador. También necesitamos, pues obviamente, como les decía, el diagnóstico. El diagnóstico va a estar dentro del mismo relevador o presente como una tira de LEDs. Dependiendo de la falla que se llegue a presentar, pues el LED va a poder cambiar de color de verde a rojo, y pues digamos que la parte de los errores lo vamos a poder encontrar en nuestro manual de instrucciones. Como les decía al principio, también la parte de la ampliación viene sobre este pequeño puente. Después, para la indicación, la ventaja es que tenemos este tipo de, digamos, de indicación. Cada una de las entradas o cada uno de los bornes va a estar energizado. En este caso están en esta parte, se ven un poco oscuros, pero cuando ustedes tienen ya las entradas van a estar, digamos, prendiendo y apagando, así como este pequeño arreglo en donde nos va a indicar el estado de las entradas o salidas. Bueno, en resumen, el relevador de seguridad Pino Sigma es, digamos, como la opción o la mejor opción que podemos tener para reducir espacios, para la máxima funcionalidad, y la ventaja es que con pocos números de parte podemos llegar a cubrir digamos, estas aplicaciones. Y bueno, pues básicamente tenemos estas soluciones de manera completa. Por mi parte, le voy a compartir los controles al ingeniero Israel, que nos va a apoyar desde México con, digamos, la parte práctica. Israel, ¿me escuchas? Sí, hola Denise, buenos días. ¿Te escucho bien? Gracias. Bueno, ya para hacer la parte práctica, como comentaba Denise, les vamos ahí a enseñar un par de ejemplos. Básicamente lo que hicimos es tomar dos de las familias que están dentro de lo que es Sigma, un Sigma 2 y un S2 y un S4, perdón. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es el cableado. Aprovechamos un demo que tenemos ahí con este tipo de dispositivos. Entonces esperemos ahí, si tienen alguna duda, que nos comenten. Ok, entonces primero vamos a hablar de los Sigma S2. En este caso, lo que podemos notar de diferencia es que, por ejemplo, en los Sigma S2, sobre el manual, podemos inclusive ver que si quisiéramos utilizar la opción de cableado sobre la opción de bicanal, no la tenemos, únicamente la opción a tomar es la opción de monocanal, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, en este caso, el ejemplo va a ser referido a lo que son los paros de emergencia. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso, vamos a darle alimentación a nuestro relevador S2. Entonces, lo primero que hay que hacer, como nos comenta aquí, vamos a tomar de la conexión A1, vamos a pasar sobre el paro de emergencia, y del paro de emergencia vamos a llegar a la alimentación, en este caso a los 24 volts. Entonces, lo primero que voy a hacer sería tomar de mis 24 volts, voy a llegar a mi paro de emergencia,
y de mi salida de mi paro de emergencia llego a mi conexión A1. Entonces lo primero que hay que hacer es corroborar que efectivamente estamos alimentando bien. Entonces encendemos y podemos corroborar que efectivamente tenemos nuestros LEDs de encendido, tanto de power como de la entrada 1 y la entrada 2 del relevador. Entonces el primer paso está completado. Ok, ahora la parte siguiente. Estamos hablando que en este ejemplo vamos a tomar que el relevador está conectado en un reset tipo manual. Entonces la opción a seguir sería la siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar de la conexión A1, vamos a llegar en este caso a nuestro reset. Y de nuestro reset vamos a llegar a la conexión S34. Entonces sería lo siguiente. Llegaríamos a la conexión A1. De este lado, aquí abajo, tengo mi reset. Entonces aquí yo haré mi conexión. Y de mi reset, como me comenta el manual, llegaría a mi conexión S34. Que quedaría de la siguiente manera. Se ve de este lado, está el S34 conectado, la salida del reset. Ok, ahora lo siguiente sería hablar de las conexiones desde la parte de salida. Entonces en este caso lo que voy a hacer es hacer la conexión de mis conexiones 13 y 14. Entonces, como se ve aquí, la conexión 13 es la que va con alimentación a 24 volts. Y en este caso 14 va a ser el que va a pasar a través de mi botón de paro, el botón de paro normal, y de ahí en mi botón de arranque, que es el que tiene contacto. Básicamente va a estar haciendo la conexión con la parte de los contactores. Entonces vamos a proceder a hacer la conexión. Entonces primero pasamos del, como comenta aquí, voy de la 1. Perdón. Ya me estoy equivocando, es el 13. Conexión 13. Llevo a mi alimentación. Y después de eso, el 14, está aquí abajo. Del 14 llego a, en este caso primero debe partir hacia mi paro de emergencia, perdón, mi paro normal. Después de ahí a mi arranque, el cual ya está conectado hacia lo que serían mis contactores. Entonces ya con esto estaría terminando con la alimentación, el reset manual y la conexión hacia los contactores. Entonces lo que nos faltaría sería probar el sistema. Bien, entonces ya que hemos hecho toda la parte de lo que es el cableado del relevador, repitiendo, el sistema que se está cableando en este momento es un sistema monocanal. Entonces vamos a proceder únicamente ahorita a hacer la prueba. Entonces simplemente lo que hay que hacer es hacer este arranque y paro. Entonces en cuanto presiono pueden dar cuenta que ya se activaron los contactores, ya me dio mi salida hacia el motor. Si presiono mi botón de stop, detengo sin ningún problema. Y haciendo la prueba con el paro de emergencia, si yo llego a presionar el paro de emergencia, obviamente desactivo. En cuanto yo reseteo el paro, en teoría yo ya puedo volver a arrancar el sistema. Pero si lo intento hacer, me voy a mi botón de arranque, pero si lo presiono, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el arranque que hicimos fue con un reset manual. Entonces hay que ir al reset, presionar mi botón de reset. En automático ya me resetea el relevador y ahora sí puedo volver a arrancar el sistema. Entonces de esta manera estaremos haciendo una prueba, un ejemplo con un relevador de la familia Sigma, en este caso sobre la familia S2. Ok,
Ahora lo que vamos a ver es la opción de los sigma S4. Entonces aquí vamos a hablar de dispositivos con una capacidad más grande, hablando a nivel conexión. Entonces, en este ejemplo en particular se va a hablar del acceso a una puerta a través de estos relevadores. Incluso vamos a hacer un ejemplo donde este mismo relevador S4 requiere de una expansión para lograr el objetivo final. Entonces, igualmente que en el caso anterior, lo primero que vamos a ver sería la opción de la alimentación. Entonces, en este caso, estamos viendo aquí de qué manera se comportan mis conexiones A1 y A2. Básicamente son mis conexiones para la alimentación a 24 volts y las alimentaciones a tierra o a negativo. Y junto con lo que sería el equipo de expansión, en este caso el Sigma S7 que también vamos a estar utilizando en este sistema. Igual, primero vamos a ver la parte de las alimentaciones, en este caso B1 y B2 también van a fungir como mis alimentaciones, positivo y negativo dentro de la conexión. Entonces, será lo primero a hacer. Vamos a alimentar en este caso primero a conector A1 de mi Sigma S4. Aquí está mi opción. Pues hago mi opción, lo tomo y lo mando a 24 volts. Y voy a hacer lo mismo con la opción de B1 de mi Sigma S7 que está en la posición de abajo. Voy a hacer la conexión y lo voy a mandar igualmente a 24 volts. Y en el caso de lo que serían las opciones de los negativos, en este caso no los estoy conectando porque como tal mi demo ya trae la opción del cableado interno. Entonces como tal ya no requiero hacer esas conexiones a los negativos, únicamente a los positivos, que sería la primera fase para estos dos equipos que tengo acá, que serían el S4 y el S7, que es la expansión que vas a estar trabajando con el Sigma S4 en este momento. Ok, entonces vamos a ver nada más la primera parte, que sería que estén alimentados. Y efectivamente ya podemos ver que tanto el S4 como el S7 ya están en la fase de alimentación. Entonces vamos a proceder a revisar el tema de la conexión de reseteo y las conexiones bicanales. Entonces, de inicio lo que vamos a hacer es basarnos en el diagrama para puertas, que es el ejemplo que vamos a tener. Entonces, si se dan cuenta, la opción que vamos a seleccionar, si quisiéramos hacer alguna conexión tipo monocanal, no sería posible. Únicamente aplicaría la opción bicanal debido a lo siguiente, a la detección de los cortocircuitos en los contactos. Entonces, lo siguiente a hacer es simplemente seguir el siguiente diagrama, tomar de la conexión S11, pasar a la conexión S12 y de S21 hacia S22, que básicamente van a ser los conectores de mi puerta o el ejemplo de lo que es mi puerta. Entonces, pasando ya a la conexión, lo que hay que hacer es pasar de lo que es de mi Sigma S4. Tomamos primero la opción de lo que es de la conexión S11. Llegamos a la primera conexión de mi puerta. Y de ahí salimos hacia mi S12. Después de ello, hacemos el segundo sistema, donde trabajamos con el S21. De igual manera llegamos a la puerta. Y de ahí hacemos la conexión hacia mi conexión S22 del relevador. Entonces la primera parte ya quedaría resuelta siguiendo el siguiente diagrama. Entonces lo siguiente a revisar sería el tema del reset. Ok, ahora vamos a la parte de lo que es el reset. Entonces en este caso es igual que en el caso anterior con el S2, vamos a hacer un reset de tipo manual. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la opción que tenemos de este lado. Lo primero que hay que hacer es tomar nuestra conexión S12. De ahí vamos a llegar en este caso a nuestro reset. De nuestro reset vamos a llegar a nuestros contactores. Y de los contactores vamos a llegar
a la conexión S34. Entonces vamos a hacerlo. Primero empezamos por la conexión del signo, la conexión S12, la conexión del S12 llegamos al reset, la salida del reset en este caso llegamos a los contactores, y nos decía que de la salida de los contactores terminaríamos en la conexión número S34. Entonces la conexión final sería hacia el conector S34. De nuestro relevador, quedando de la siguiente manera. Conexión de mi S34. Ok, entonces ya nada, vamos a continuar con la parte de lo que serían las salidas, que sería lo que nos faltaría aparte del reset. Entonces ahora lo siguiente es hacer la conexión de mis conexiones 13 y 14, las cuales la 13 va hacia la alimentación a 24 volts y la 14 ya será la que va a tener contacto tanto con el paro normal, y lo siguiente va a ser la alimentación la conexión del botón de arranque, el cual va a ir hacia los contactores. Entonces lo primero a realizar sería tomar, en este caso S13, conexión 13, la conexión 13 la mandamos a 24 volts. Después de eso vamos a tomar otro par de cables para hacer la conexión. Entonces vamos a tomar lo siguiente, que sería de la conexión 14, que se encuentra de este lado, y de la 14 llegamos hacia la parte del paro, y de ahí lo siguiente sería la conexión hacia el botón de arranque, los cuales veíamos que estaban en conexión el uno con el otro en la parte de los contactores, y finalmente sería lo que habría que hacer. Ok, entonces para finalizar nada más ya la parte de la conexión hay que revisar el funcionamiento. Entonces de inicio ya podemos ver que en los LEDs tenemos activados el canal 1 y el canal 2, pero si se dan cuenta la salida sigue sin estar activa. Esto lo vamos a lograr hasta hacer el reset. Entonces si yo no presiono el reset, yo no voy a poder hacer el arranque. Entonces hablaríamos de ese tipo de arranque manual después de un reset. Entonces lo que hay que hacer es irnos al botón de reset, que en este caso es mi botón de color negro. En cuanto yo lo presione, active la salida. En este momento ahora sí puedo ver que la salida ya está activa. Ahora sí puedo arrancar el motor. Entonces presiono el botón de arranque. Se dan cuenta, ya activaron mis contactores. Si yo quisiera parar, puedo hacer. Mis contactores ya están detenidos y puedo hacer la misma secuencia. Ahora, por ejemplo, supongamos que arranco la máquina y recordemos que este sistema es de 2 canales. Si yo llego a perder alguno de mis 2 canales que tengo en la conexión, si yo pierdo uno de estos 2, voy a perder el sistema, voy a perder el arranque y voy a mandar a paro. Entonces si yo hago eso, en cuanto yo pierdo esto, de este lado puedo ver que nada más me quedé con un solo canal, ya no tengo 2, y por esa razón yo ya no puedo arrancar. Tendría que volver a regresar a mi estado normal para poder tener otra vez mis 2 canales, que es lo que voy a hacer. Regreso de este lado y entonces lo que voy a hacer es regresar de este lado
y veo como nuevamente ya están mis 2 canales y puedo volver a arrancar. Bueno, primero pido mi reset. Como les decía, que no puedo hacer el arranque otra vez hasta hacer este reset. Entonces reseteo, ya está activa mi salida y ya tengo otra vez el arranque. Entonces, a diferencia del relevador como el Sigma S2, es que aquí tengo esta doble señal de canal en el relevador. Entonces, si pierdo alguna de las 2 que tengo conectadas, en automático el elemento se va a ir a paro, que es lo que estoy viendo en este ejemplo. Y de esta manera estaría trabajando un Sigma S4. Listo, esto sería por la parte de lo que sería las pruebas. Denise, no sé si quieras ahí agregar algo más. Sí, Israel, muchas gracias. Bueno, pues como podrán ver, tenemos todas estas variantes de relevadores, como bien lo vimos en la presentación. Pues es importante determinar cuál es la aplicación que vamos a cubrir. Por mi parte, bueno, también es todo. Luis, no sé si por ahí tengamos algunas preguntas. Creo que ya se estuvieron respondiendo a lo largo de la sesión, pero no sé si haya algo que haya que compartir aún. Sí, ha habido varias preguntas acerca en el chat, bastante interesantes. Se fueron respondiendo conforme fueron apareciendo en el chat. Voy a mencionar algunas de las más interesantes o más importantes que mencionar aquí en este pequeño espacio. Nos mencionaba, por ejemplo, el ingeniero Raúl Castillo, cuando en un equipo tenemos 3 o más funciones de seguridad, podemos catalogar el equipo completo con un performance level y una categoría, o debe ser por función. Aquí pasando a responder básicamente dentro de las evaluaciones de riesgo, dentro de nuestras validaciones que hacemos para poder revisar si su función de seguridad de su máquina alcanza el nivel requerido o el performance level requerido, pues evaluamos función por función. Recordemos que dentro de la evaluación de riesgo, pues cada punto de peligro y cada punto crítico de la máquina se evalúa y puede tener diferente performance level o diferente nivel de rendimiento o de seguridad que debemos cumplir. Va a haber máquinas en las que en los puntos de acceso más peligroso podamos requerir un performance level D, y en aquellas zonas, por ejemplo, de operación, que es el peligro muy bajo o el nivel de lesiones muy bajo, podemos tener un performance level más bajo, que puede ser B o puede ser C. Entonces, se evalúa por cada función y por cada punto de peligro. Nos pregunta también acerca el ingeniero Arnulfo Ortiz, ¿cuál es la mejor forma para poder determinar el tiempo de retardo para programar dentro de relevador PILS, pues ese tiempo de retardo, ¿no? Y aquí va a depender mucho de varias cuestiones que van a ser las aplicaciones. Si es una celda de robot y es un access request, bueno, es diferente a una banda transportadora. Eso va a depender de si existe una normativa específica para esa máquina que denominamos como la normativa tipo C. Sin embargo, contestando la pregunta, existen varios métodos, ¿no? Uno de los métodos es sumar todos los tiempos de reacción de los componentes, cuántos milisegundos tarda en abrir los contactos, cuántos milisegundos tarda en enviar la señal, la cortina, el paro de emergencia, a los elementos finales o a los actuadores, ¿no? Pero hay ocasiones en las que las máquinas pueden tener una inercia en donde, a pesar que se cumple el ciclo de la señal para que se desconecten los motores, pues por el mismo peso del motor, el mismo peso de la materia prima o de la banda, genera una inercia en donde podemos tener contacto con el movimiento. Cuando existen estos casos, ya optamos por dispositivos que supervisen la velocidad o el giro, que en este caso se le conoce como dispositivos de velocidad cero. En esta sección tuvimos un webinar semana atrás, que es el relevador Pinos S30, que es un dispositivo que supervisa esa velocidad, y los contactos que tiene este dispositivo pues no abren hasta que la velocidad sea cero, o tú le configures algunos parámetros, algunos set points de sobrevelocidad, o si existe una velocidad muy lenta para poder proteger el equipo. Y por último, la pregunta que quería mencionar en esta pequeña sección es
también del ingeniero Raúl Castillo, dentro del video que nos hizo favor de mostrar el ingeniero Israel, pues veíamos los contactores que eran K1 y K2, y nos menciona que los contactores K1 y K2 no deberían ser de seguridad. Bueno, aquí vamos a romper un poco el tabú que tenemos de los componentes de seguridad. Muy importante, el color de los componentes de seguridad, perdón, de los componentes en general, no define que sean de seguridad. Entonces, lo que va a definir que sean o no de seguridad, pues van a ser las características físicas o la hoja de datos, que son las normativas. En este caso, los contactores que se logran apreciar en el video, pues cumplen con la normativa que es la IEC o IEC 60947-1, que esta es la normativa que habla acerca de los contactos de guía forzada, ¿no? O contactos mecánicamente ligados. Entonces, muy importante, el color no define si un componente es o no de seguridad. Y bueno, hasta aquí serían pues algunas de las preguntas, Denise. Muchas gracias, Luis. Pues les agradecemos a todos su asistencia. No me quiero ir sin antes recordarles que la próxima semana, también en día miércoles a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, vamos a tener el próximo webinar que habla sobre el cálculo de la distancia segura de las cortinas de seguridad. Es un ESPE, ya algunos conocerán este término. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Les haremos llegar la invitación a sus correos electrónicos, igual que todas las otras invitaciones. No me queda más que agradecerles nuevamente. Muchas gracias por su asistencia y que pasen un excelente día. Excelente tarde a todos. Hasta luego. Nos veremos en la próxima sesión.